Es martes ya 14 de julio y el día viene calentito por las temperaturas. Navarra, Aragón y Cataluña, alerta naranja. Los termómetros no van a bajar de los 40 grados. Calor en las gradas del campo de Dallas en Estados Unidos esta noche. Se va a palpar, se va a sentir, porque España se enfrenta a Francia. Muchos soñamos más con la final frente a Inglaterra o Argentina. La selección lo va a hacer muy bien esta noche. Estoy más que convencida. Hoy, Consejo de Ministros, aprobará el Ejecutivo la senda de estabilidad presupuestaria. No le apoyará ni Partido Popular, ni Vox, ni Junts. Así que patada hacia adelante, porque lo que busca Pedro Sánchez es ganar tiempo. Y en los mercados que tenemos, muchos nervios y gran agitación, especialmente en las materias primas. El precio del petróleo ha rebotado y de qué manera. El Brent con vencimiento en septiembre cotiza ahora mismo en $84,96. Solo ayer se disparó un 10%, su mayor incremento diario desde el año 2020. Nueva oleada de ataques cruzados entre Washington y Teherán. Ha sido la tercera noche consecutiva de ataques que se ha prolongado durante 5 horas. Bombardeos estadounidenses sobre decenas de objetivos de los ayatolás, así como ataques con misiles y drones de Irán sobre buques mercantes. Se enfrían las expectativas internacionales sobre una pronta resolución del conflicto en Oriente Medio. Escuchamos a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Hace unos días llegamos a un acuerdo con ellos y de repente nos dijeron, no podemos cerrar ese acuerdo, tenemos que seguir negociándolo. Trump sostiene además que Estados Unidos se va a convertir a partir de ahora en el guardián del estrecho de Hormuz, imponiendo un bloqueo sobre barcos iraníes y garantizando que el paso continúa abierto pese a la escalada de las hostilidades. A cambio, el presidente de Estados Unidos planea cobrar un 20% del valor de la carga de cada embarcación que facilite la ruta. Escuchamos a Donald Trump. Vamos a mantener el control del estrecho y probablemente nos encargaremos de gestionarlo. Seremos los guardianes del estrecho y deberíamos recibir una compensación por ello. No se puede esperar que hagamos esto gratis. Vamos a cobrar una gran suma de dinero. La contestación internacional no se ha hecho esperar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide respetar la libertad de navegación en el estrecho y la responsable de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reclama que la vía permanezca abierta sin peajes y sin tasas. En los mercados que tenemos, pues presión vendedora en las bolsas, con el petróleo alcanzando su nivel más alto en el último mes, en medio de esa escalada en el Golfo, en Irán. Tensión geopolítica a la que se suma presión vendedora en tecnología y un dólar que sigue actuando como refugio. Está fuerte. Eva Villanueva, buenos días. Buenos días, Susana. Pues sí, como dices, esta mañana la presión se vive de nuevo en las plazas asiáticas. Se acaba de dar la vuelta el Kospi surcoreano, que consigue anotarse un avance del 0,38%, aún así lo tenemos ligeramente por encima de los 6.800 puntos, tras haber tocado mínimos de abril, mientras se extienden las ventas en la tecnología y esas subidas en el petróleo afectan mucho a esta región del mundo tan dependiente de la energía del Golfo. El índice Nikkei en Tokio también se torna avances moderados del 0,30% a esta hora, y el Hansen de Hong Kong con avances timidísimos, 24.227 puntos, mientras hemos visto cómo se han acelerado las exportaciones en medio de la demanda de hardware de inteligencia artificial y lo que es la prisa en las compras antes de que se impongan los nuevos aranceles. Todo esto tras una jornada en Wall Street donde hemos visto fuertes caídas y hasta ahora, sin embargo, se torna la actitud de los operadores, avances mínimos de miras al futuro del Nasdaq. El S&P 500 en página de futuros se resiste y continúa en terreno negativo después de haber visto una caída del 0,80% en el índice rector del mercado americano. Conseguía mantener los 7.500 puntos y con un Nasdaq Composite que recogía la fuerte caída de la tecnología del 1,5%, y viendo cómo en el mapa de calor los grandes gigantes se cubrían de ventas importantes en todo el mercado americano. Todo mientras, por supuesto, como dices, en el marco de la tensión geopolítica, el dólar ha vuelto a ver la búsqueda de los inversores de refugio, 101,19 en su intercambio frente a las principales divisas, y viendo cómo la rentabilidad de los bonos americanos han crecido. El Treasury a 10 años tocaba el 4,62% en medio de ese renovado temor inflacionario que eleva
las expectativas de subidas de tipos de interés. Por su parte, el dólar frente al yen sitúa la divisa nipona en esos mínimos de 40 años y según la encuesta de Bank of America, los operadores se muestran con una postura más bajista sobre el yen y el euro frente al dólar, que está por debajo de 1,14 en 1,13, 92 unidades. El oro, por su parte, sube hasta ahora, consigue estar por encima de los $4.000 que ha llegado a perder esta madrugada en medio de esas tensiones en Irán. Bueno, las tensiones, el petróleo y, como no, la macro. Hoy será clave el IPC de junio en Estados Unidos. Conoceremos la cifra esta misma tarde y, ojo, porque también hoy el presidente de la Reserva Federal, Kevin Walsh, hablará ante el Congreso. Ofrecerá nuevas pistas sobre su política de tipos de interés. ¿Qué esperar, Eva? Bueno, pues sobre todo máxima atención de los operadores en una jornada en la que, previo a hablar Kevin Walsh, vamos a llegar a ese dato de inflación que está en el punto de mira del nuevo jefe de la FED. Los economistas encuestados por Dow Jones prevén que los precios del IPC hayan cedido 2 décimas en junio, lo que situaría la inflación general en el 3,8% por la caída de los precios de la energía durante este mes de junio, ya que el crudo se desplomaba un 25% más allá de los movimientos y del ruido intradía. Con lo que respecta a la subyacente, la que deja fuera alimentos y energía, se prevé que el IPC crezca en 2 décimas hasta una tasa anual del 2,8%, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Y como decimos, este dato llega además en medio de un escenario donde se renuevan los temores inflacionarios por la geopolítica y en el que vamos a escuchar al presidente de la FED, a Kevin Walsh, que se reúne con los legisladores en el Capitolio en su primera comparecencia en el Congreso desde que asumiera el cargo al frente de la FED, con esos informes de 2 días sobre política monetaria conocida como Humphrey Hopkins. Es un día en el que vamos a escucharlo y vamos a buscar pistas después de que él haya dicho que va a luchar contra la inflación. Vamos a recuperar sus palabras. Inflation risks have come down. Decía Kevin Walsh a principios del mes de junio que los riesgos de inflación han disminuido una vez más en su ámbito. No quieren sacar conclusiones precipitadas, pero advertía que si hubiera personas en el sector de los hogares o empresarial que pensasen que el Banco Central iba a aceptar un objetivo de inflación superior al 2%, decía que se van a llevar una decepción. Kevin Walsh prometía que van a garantizar la estabilidad de precios en Estados Unidos y dice que eso es lo que este comité, el de la FED, se ha comprometido a hacer y su objetivo será lograrlo. En este escenario, las expectativas de subidas de tipos crecen y se fortalecen para una subida de 25 puntos básicos de cara a la reunión del mes de septiembre, con el rendimiento del Treasury americano subiendo hasta 2 puntos básicos en las últimas horas. Y hoy, con el permiso de Walsh y del IPC, los grandes bancos americanos tomarán la batuta del mercado. JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Citi y Wells Fargo van a presentar sus cuentas. Morgan Stanley y BlackRock le tocará mañana miércoles. En conjunto se espera que registren beneficios de aproximadamente 44.000 millones de dólares, un 18% más que el año anterior. Sería su mejor trimestre en 6 años, a pesar de la volatilidad y a pesar de la incertidumbre provocada por la guerra de Irán. El boom de la inversión en inteligencia artificial, la bajada del precio del petróleo en junio y la resiliencia de los consumidores impulsarán el repunte de márgenes. Gran parte de las ganancias proviene de las comisiones en los mercados de capitales, que se prevé que alcancen los 2.500 millones de dólares entre los 5 bancos más grandes de Estados Unidos. Solo la salida a bolsa de SpaceX dejó en las cuentas de Goldman Sachs y Morgan Stanley 100 millones de dólares a cada uno. Se prevé que las comisiones por fusiones y adquisiciones en estos 5 bancos crezcan un 30% frente al segundo trimestre del año pasado, superando ampliamente los 4.000 millones de dólares. 7 y 9, esto es Radio Intereconomía. El martes nos trae más noticias. El Gobierno vota en el Congreso la senda de déficit sin apoyos suficientes para los presupuestos de 2027. Ana Llorente, buenos días. El Ejecutivo se enfrenta en minoría a su primer examen clave. PP, Vox y Junts ya han anunciado su voto en contra. Socios como Podemos o PNV tampoco garantizan su respaldo. El resultado puede anticipar un adelanto electoral y marcar el futuro de la legislatura. Nos vamos a Almería. En el incendio de los Gallardos avanza la identificación de fallecidos. 9 cuerpos ya han sido identificados y 3 víctimas siguen pendientes de identificación. El presidente de Andalucía, Moreno Bonilla, pide máxima alerta y advierte de un verano muy complicado. El juez Peinado pide a Begoña Gómez que demuestre que solo viajó a Londres para la graduación de su hija.
El magistrado da un plazo de 5 días a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para justificar el uso de su pasaporte. Peinado advierte de que si no lo acredita, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de medidas cautelares. Gómez tiene prohibido salir de España por riesgo de fuga mientras espera juicio. Más asuntos que nos deja el martes. La Unión Europea y Reino Unido firman en Bruselas el acuerdo sobre Gibraltar que elimina la verja. El pacto eliminará la verja y permitirá la libre circulación entre el Peñón y España. La frontera llevaba más de 4 años en situación provisional, tras el Brexit en el pasado 2020. Los controles se trasladan al puerto y al aeropuerto, bajo supervisión europea. Con este acuerdo se cierra uno de los últimos asuntos pendientes del Brexit. Volodymyr Zelensky impulsa un escudo europeo antimisiles con el proyecto Freya. Este sistema de defensa antibalística podría estar listo en unos 12 meses. Ucrania aportará su misil de interceptor, mientras Reino Unido, Francia y Alemania contribuirán con radares y tecnología. El plan busca reforzar la protección frente a amenazas de Rusia, Irán o Corea del Norte, una medida aprobada en la cumbre de coalición de voluntarios celebrada ayer en París en vísperas del desfile del 14 de julio. Y la Unión Europea y Reino Unido sancionan a Rusia por ciberataques. Bruselas castiga a 9 personas y 4 entidades del entorno cibernético del Kremlin. Reino Unido amplía la lista hasta 24 individuos y organizaciones. Las sanciones incluyen congelación de activos y prohibición de entrada. Se les vincula con ataques contra sus estructuras y sistemas europeos.